Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con la segunda clase de Introducción a la Programación. En esta clase vamos a ver el tema de diccionarios, que es el que ganó en la encuesta de qué tema vemos. Primero vamos a empezar por qué es un diccionario. Un diccionario es una estructura en la que nosotros vamos a poder almacenar datos en un formato de clave-valor. Esto, por ejemplo, lo va a diferenciar de lo que son las listas o las listas anidadas que vimos en unidades pasadas, ya que cada valor dentro del diccionario se va a identificar mediante una clave, que puede ser, por ejemplo, un nombre o un identificador único que va a diferenciarlo de los otros elementos. En cambio, nosotros en las listas utilizábamos, para indexar los valores, un valor numérico de la posición en la que se encuentra ese valor. Entonces los diccionarios nos vienen a facilitar eso mediante un identificador que puede ser, por ejemplo, el nombre de la persona, el nombre de un libro, algo que lo identifique de forma única. Por ejemplo, vamos a ver acá en código, vamos a crear una lista anidada. Por ejemplo, tenemos una lista anidada de nombres con lo que podría ser la edad de la persona. Esto es en formato de lista anidada. Y vemos cómo nos muestra la lista. Y ahora vamos a crear lo mismo, pero usando un diccionario. Se va a llamar dic1 y lo voy a identificar con llaves. Ahora ingreso mi primer valor, que va a ser el nombre de la persona, y coloco el valor, esta sería la clave sería el nombre de la persona, y el valor lo vamos a colocar luego de dos puntos y el valor, que en este caso sería 27, un valor numérico, y vamos a cargar el siguiente valor separándolos con una coma. Y vemos que, bueno, acá me muestra el diccionario. Ahora vamos a ver cómo se accede a cada uno de los valores, que es donde se va a encontrar la diferencia y la facilidad que nos da el diccionario por sobre la lista. Por ejemplo, si yo quiero ingresar al valor Marisol, la edad de Marisol, voy a tener que ingresar la posición en la que se encuentra, que en este caso sería la posición 2, la que sabemos que empieza desde 0, 1, 2, y a su vez la posición en la que se encuentra dentro de la sublista, porque es una lista anidada, que tenemos la posición 0 y la posición 1. Entonces, pongo de la lista la posición 2 y de la sublista la posición 1, para que me muestre el valor que quiero, que es la edad de Marisol.
Ya lo probamos aquí. Y vemos que, bueno, me devuelve el 56. Ahora, si yo quiero hacer esto, pero desde el diccionario, directamente le voy a indicar que yo quiero que en el diccionario me busque el valor Marisol. Y vemos que me devuelve el valor de una forma mucho más fácil y más entendible para mí, para que yo entienda a qué me estoy refiriendo, a qué valor quiero que me devuelva. Entonces, vamos a pasar a ver algunas de las operaciones de los métodos que tienen los diccionarios que vamos a estar aplicando luego en los ejemplos de los trabajos prácticos. Tenemos primero el método clear, que me dice que elimina todos los elementos del diccionario. Luego tenemos un método para hacer una copia de un diccionario que ya esté creado y este método get que me devuelve el valor mediante la clave. Yo le ingreso la clave y me devuelve el valor que corresponde a la misma. Y acá una aclaración importante es que si no se encuentra, me devuelve un valor nulo. Este método, por ejemplo, lo vamos a usar en los ejercicios que vamos a ver después. Luego tenemos el método items, que me devuelve una lista con los pares clave-valor del diccionario que solicito. El método case, que me devuelve una lista de las claves de los diccionarios, solamente las claves. El método pop, que también lo que hace es eliminar una clave y devolvernos el valor que corresponde a ella. En el caso de que no exista, nos devuelve un valor nulo. Luego tenemos el método pop-item, que elimina un elemento al azar y nos va a devolver el par clave-valor de ese elemento al azar que eliminó. Tenemos el método setDefault, que lo que hace es que si una clave no existe, va a crearla con un valor que nosotros le indiquemos por defecto. El método update, que como vemos acá, utiliza como valor otro diccionario y lo que hace es que añade los pares valor de este diccionario a otro. Y por último, el método values, que lo que hace es devuelve la lista de valores que tiene el diccionario. Visto esto, vamos a pasar a nuestro primer ejercicio. Bueno, el ejercicio 1 dice, dado el siguiente diccionario, realizar la acción para modificar el precio de la pava a 30. Vemos que en este ejercicio tenemos un diccionario llamado cosméticos, diccionario cosméticos, y vamos a analizar qué pares el clave valor contiene. Primero vemos que tenemos cocina, a la cual le corresponde el precio 40, pava, en la cual tenemos otro diccionario como valor, y en este diccionario tenemos marca como clave, el valor de la marca, precio, el precio dependiendo de la marca, y por último tenemos lavarropas con su correspondiente valor. Es decir, tenemos un diccionario anidado, ya que dentro del valor pava nos corresponde otro diccionario para diferenciar la marca y el precio, que es algo que se puede aplicar en un contexto más real, porque no todas las pavas van a ser de la misma marca ni van a tener el mismo precio. Entonces vamos a pasar al visual para realizar este ejercicio, que lo único que nos pide es que mostremos cuál es la acción para modificar el precio de la pava. Quiere que modifiquemos este 50. Vamos a borrar esto y vamos a copiar esto. Vamos a-
Bien, ahí tenemos el diccionario y vamos a colocar así. Bien, acá vamos a ver un poco más visualmente cómo recorremos el diccionario mediante las claves. Por ejemplo, si en el diccionario cosméticos, yo para modificar el valor del precio de 50 tengo que llegar primero hasta ese valor, tengo que acceder hasta ese valor. Entonces voy a mostrar cómo voy recorriendo el diccionario. Primero me tengo que ubicar en lo que es la clave pava. Y, y me tiene que devolver el valor del diccionario que está anidado ahí, que es marca y precio, que contiene las claves marca y precio. Entonces, accedo ahora mediante la clave precio y aquí me tiene que devolver 50. Bien, entonces como generalmente los exámenes que tenemos nosotros son escritos, yo tengo que hacer este razonamiento. Yo me tengo que ubicar en pava, me tengo que ubicar en precio y saber que el valor que me va a devolver eso es este, el que yo quiero modificar. No es necesario, obviamente, colocar esto, ¿no? Pero yo lo hago para que ustedes lo entiendan de forma visual. Ahora, una vez que yo ya sé cómo acceder a ese valor, lo único que me pide el punto es que modifique el precio. Entonces, yo le voy a asignar a esta posición de mi diccionario el nuevo precio, que, a ver, modificar el precio de la pava 30. Entonces, lo que hago es hacer que el precio sea 30. Y ahora voy a mostrar nuevamente esto. Y acá voy a mostrar directamente el diccionario. Y vemos que se modificó el precio de la pava. Este es un ejercicio muy sencillo. La única dificultad es, bueno, identificar que tenemos el diccionario anidado. Y bueno, pasamos al el siguiente ejercicio, que va a ser el ejercicio número 7 del TP de diccionarios, que bueno, es un poquito más largo. Me dice realizar un programa para realizar un conjunto de préstamos que realiza una biblioteca. Cada libro en la biblioteca puede ser prestado solo a un usuario de la biblioteca a la vez. Sin embargo, un usuario puede sacar varios libros. Por lo tanto, la información sobre qué libros se prestan a qué usuarios puede representarse mediante un diccionario, en la que los libros son las claves y los usuarios son los valores. Ahí ya me dice que en nuestro diccionario los libros son las claves y los usuarios los valores. Nos da un ejemplo y me dice que una operación de búsqueda en la clave Grandes Esperanzas devolvería Juan. Este libro fue prestado a Juan. Si Juan devuelve su libro, esto causaría una operación de eliminación. Ahora, si Pat saca un libro, eso causaría una operación de inserción, que llevaría a un estado diferente, en el que acá tenemos el agregado, se elimina Grandes Esperanzas, ya que se devolvió el libro, y también tenemos la operación de inserción en la que se agrega un nuevo préstamo. Entonces, identificamos las operaciones que nosotros tenemos que realizar sobre este diccionario. Primero nos dice que es para los préstamos.
Entonces deberemos prestar un libro. También me dice una operación de búsqueda. Tenemos la devolución del libro y la devolución sería la operación de eliminación. Y por último tenemos la inserción de un nuevo préstamo. Y pasamos ahora a lo que sería el visual para realizar este ejercicio. A ver esto. Vamos al punto 7. Bien, entonces anotamos las operaciones que teníamos que realizar, que uno era el préstamo del libro, buscar, devolver y, claro, acá en el préstamo tendríamos la inserción del libro. Acá buscamos, devolver sería eliminar y le podremos poner una para mostrar los préstamos que se realizaron. Entonces, dentro de cada una de estas operaciones tendríamos una función, un módulo que las realice. Vamos a crear el primero que va a ser préstamo, sería prestar libro. Entonces tenemos la operación prestar libro. Mm, Vamos a copiar este de acá. Este sería nuestro diccionario. Se va a llamar préstamo. Entonces nuestra función prestar libro va a recibir el diccionario préstamos, ya que lo va a modificar. Entonces lo paso como parámetro. Ahora, dentro de prestar libros, le voy a pedir al usuario que ingrese, ya que es el dato que tengo que agregar al diccionario, que me ingrese el título del libro, porque es el identificador, es nuestra clave en nuestro diccionario. Hacer un input y le digo ingrese el título del libro. ¿Y luego qué debo hacer? Me fijo si, ya que esto es prestar libro, yo no puedo prestar un libro que ya está prestado. Es decir, que ya figura dentro de mi diccionario, porque son los libros de los que ya no hay disponibilidad. Entonces voy a buscar si el libro está en préstamos, que es mi diccionario, entonces le voy a decir que ese libro ya está prestado.
El libro ya está prestando. Y en caso de que no lo esté, le voy a pedir, voy a tener que registrar un nuevo libro. Entonces, ¿qué le pido? Si ya tengo el título, debo pedirle el nombre. Lo voy a poner como usuario. Este usuario va a ser igual al ingreso y le pido que me ingrese el nombre. Ingrese el nombre. Ahora ya tengo el nombre, entonces lo asigno a una posición dentro de mi diccionario. Le agrego un nuevo par clave valor. Entonces a préstamos le agrego como clave el título del libro que me va a ingresar acá. Y a esa clave le corresponde el valor usuario, que va a ser el nombre de la persona que está solicitando el libro. Y como para controlar, le agrego que se registró correctamente. Correctamente el préstamo. Y eso sería mi módulo de prestar libro. Vemos que lo único que se controla es si ya existe la clave y en caso de que no exista, se agrega un nuevo par clave valor. Esto era préstamo. Ahora vamos a hacer buscar un libro. Se va a llamar buscar libro. Y buscar libro también va a recibir préstamos como parámetro, ya que se va a buscar dentro de nuestro diccionario. Ahora vamos a buscar, como siempre, mediante la clave, porque tenemos que buscar por el nombre del libro. Entonces vamos a pedir de nuevo que me ingrese el título del libro que quiero buscar. Y vamos a utilizar uno de los métodos. Ahora, si acá me ingresa la clave, lo que yo puedo hacer es utilizar el método get, que me devuelve el valor correspondiente a la clave. Entonces le digo, el usuario, o sea, la persona que solicitó el libro, va a ser igual a préstamo, que es mi diccionario, punto get, y acá voy a colocar el título del libro, que es lo que me ingresó. Ahora, si el usuario existe, o sea, si el usuario está, o sea, si no está vacío el préstamo, si no hay nada, acá habíamos visto que me dice que si devuelve el valor correspondiente a la clave. En el caso de que no exista ese valor en el diccionario, nos va a devolver el valor por default, que dice que es vacío, nada. Entonces me dice acá controla si ese valor realmente está dentro de mi diccionario. Y acá vamos a mostrar a quién se lo prestamos. Es decir, si es distinto de nulo, o sea, si existe ese usuario dentro de mi diccionario, voy a mostrar quién tiene el libro. Un libro
Fue prestado a... Y acá voy a colocar mi usuario. Y vamos a poner el caso en el que el valor sea nulo. Acá si el valor existe, si el valor no existe, entonces vamos a poner que el libro no fue prestado. El libro no fue prestado. Y bueno, ya tenemos dos de las operaciones. El prestar libro, que sería el insertar un nuevo valor, el buscar libro, que busca dentro del diccionario si el valor existe o no, usando el método get. Y vamos a hacer el devolver, o sea, la eliminación de uno de los valores, uno de los pares clave-valor de nuestro diccionario. Vamos a definirlo como devolver libro. Y también va a recibir nuestro diccionario préstamos. Esto va a ser parecido a lo que es buscar libros, porque nosotros para poder devolver un libro vamos a necesitar que nos diga el título del libro y de esa forma vamos a buscar el valor para poder eliminarlo. Entonces pedimos que ingrese el título del libro. Y le vamos a poner acá a devolver. Este es el título del libro. Ah, dejo devolver. Y hago la misma búsqueda que hice antes. Si el libro, recorro, si el libro está en préstamos, entonces voy a utilizar otra de las funciones que es pop. Me dice elimina el valor clave y devuelve su valor. Acá tenemos. Si el libro está en préstamos, entonces vamos a hacer préstamos, el diccionario.pop. Y dentro del pop vamos a mandar el título del libro que queremos eliminar. Y en el caso de que ese libro no se encuentre, vamos a decir el libro no fue prestado. Es parecido a lo que hicimos cuando buscábamos el libro, solo que acá decíamos si fue prestado, a quién fue prestado. Acá, una vez que encontramos el título del libro, nos fijamos, si primero si existe, lo borramos. Si no está, es porque el libro no fue prestado. Es decir, no figura en nuestro diccionario. Y por último, vamos a hacer el mostrar directamente todos los libros que fueron mandados en préstamo. Se va a llamar mostrar. Mostrar. Y vamos a mandarle préstamos. Vamos a recorrer si... A ver, acá vamos a controlar primero, porque este diccionario puede estar vacío. Si yo borro todos los préstamos, incluso esto puede empezar en un ejercicio vacío, que no me den un ejemplo así de cómo se arma la lista o un ejemplo de diccionario, perdón. Entonces primero voy a controlar el largo de préstamos. Esta es una función que usábamos también, un método que usábamos también para listas, que me devuelve el largo, cuántos valores tiene. Entonces vamos a decir que si este largo es igual a 0, es decir, no hay ningún valor, entonces voy a decirle al usuario que no hay préstamos, o que no se registró ningún préstamo.
Y si no, voy a mostrar los préstamos. Se va a llamar print. A ver cómo le podemos poner. Préstamos. Y acá vamos a recorrer nuestro diccionario. Por cada libro y usuario, así se va a llamar libro y usuario, el par clave, valor, por cada uno de ellos en préstamos. Similar a como recorríamos las listas. Entonces, por cada libro y usuario en el diccionario préstamos, vamos a mostrar, y acá lo podemos poner un poco de formato, vamos a mostrar el libro, o sea, la clave, el título del libro, y el usuario, que sería la persona a la que fue prestado. Incluso acá le podemos poner prestado. Y ahí terminaríamos nuestros módulos para hacer el préstamo, buscar, devolver y mostrar. Ahora vamos a hacer nuestro programa principal. Generalmente en los exámenes les piden que hagan los módulos y que no hagan un menú, o sea, los módulos y la ejecución directamente. Ahora yo acá para que se vea mejor cómo funcionaría en el contexto de la biblioteca, ya que bueno, este es un punto de TP directamente, no es uno de examen, voy a hacer el menú acá para que, para que recorramos cada uno de los módulos que se van a hacer sobre el diccionario. Vamos a poner préstamos. Vamos a inicializar con la opción cero. Vamos a usar un while. Mientras la opción sea distinta que cero, a ver cuál vamos a hacer. Tenemos cuatro, vamos a tener cinco entonces para salir del while. Y aquí va a venir nuestro menú. La opción uno va a ser préstamos.
Dos va a ser búsqueda, hacer devolver, mostrar y esto va a ser salir. Y bueno, ahora le pedimos al usuario que ingrese la opción. Y voy a poner print, un número entero. Y ahora, en vez de usar un switch, vamos a usar un if anidado. Si la opción es igual a 1, entonces voy a ejecutar mi función prestar libre. Y le voy a enviar préstamos. Prestar el if, porque tener las opciones. Si la opción, entonces voy a hacer buscar libre. Si la opción es igual a 3, tenemos devolver libro. Si la opción es 4, vamos a mostrar la lista, el diccionario de préstamos. Y por último, tenemos que si la opción 4 préstamos, me falta uno. Si la opción es igual a 5, vamos a decir el fin del programa. Y ahora sí, tenemos la última, que si no ingresa ninguna de las opciones, sería ingreso incorrecto. Bien. Ahora en los parciales, precisamente porque es largo, no se les pide hacer el menú. Pero bueno, ahora nosotros listos para probar nuestros módulos. Me dice menú de biblioteca, ingreso la opción. ¿Dónde está nuestra carta? Mucho prejuicio, dice que me borra las cosas. Bueno, le vamos a pedir primero que nos muestre la opción 4. Y muestra los préstamos. Tenemos acá Orgullo y Prejuicio, prestado a Alicia, con las borrascosas, prestado a Alicia, y Grandes Esperanzas, prestado a Juan. Ahora le vamos a agregar un préstamo, opción 1, y si ingresa el título del libro, se puede llamar, a ver, tenemos Orgullo y Prejuicio, con las borrascosas, Percy Jackson. Ingresé el nombre, ingresé un nombre, y ahora le pido nuevamente opción 4 que me muestre. Y vemos que se agregó Percy Jackson, prestado a Giselle. Ahora vamos a hacer una búsqueda, creo que acá decía. Bueno, vamos a hacer la búsqueda primero, vamos a decir que me busque, por ejemplo, Cumbres Borrascosas. Y me dice, este libro fue prestado a Alicia. Bueno, Cumbres Borrascosas fue prestado a Alicia. Luego vamos a hacer la operación de devolver.
Acá no lo puedo leer bien, lo voy a leer de acá. Y me dice, eh, una operación de búsqueda, la clave de grandes esperanzas devolvería a Juan. Bueno, si Juan devuelve su libro, esto causaría su eliminación. Entonces veamos cómo haría Juan para devolver su libro. En el sistema vamos a poner opción 3, devolver. Ingresa el título que quiere devolver. Acá Juan pidió grandes esperanzas. Y ahora le pido que me muestre. Y me dice orgullo y prejuicio cuando borras cosas y vemos que ya se borró grandes esperanzas. Porque Juan lo devolvió. Y por último vamos a probar la de bueno, ya probamos la inserción, pero vamos a hacer la que me dice acá. Pat saca un libro y los hermanos Karamazov. Entonces, nuevamente opción 1, los hermanos Karamazov, acá, y ponemos el nombre de Pat y nuevamente le pedimos que me muestre y tenemos que se agrega el nuevo préstamo. Y bueno, estos serían los dos ejercicios que vamos a ver en la clase de hoy. No sé si alguien tiene dudas o consultas, lo manda por el vamos pasando por ahí los códigos.